Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos ahora a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Estamos en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, desde el versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, hasta finalizar. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Turbulencia y tranquilidad es lo que puedo ver en este mensaje. Turbulencia y tranquilidad. La turbulencia y la tranquilidad, ¿cómo la puedo ver? Aquí en esta narración la turbulencia se refiere al caos y desorden en el culto público, en el culto que estaban llevando en las casas. Aquí parece ser que esa turbulencia estaba provocada por una participación descontrolada de los miembros de la iglesia. Cantaban, las personas hablaban en lenguas, algunos interpretaban, estaban los profetas enseñando, predicando, y cuando estaban hablando en lenguas, muy probablemente lo que hacían las mujeres era preguntar a su marido qué es lo que están diciendo, porque como no había intérprete, entonces querían saber qué estaba diciendo el que estaba hablando en esa lengua. Eso es lo que yo veo como turbulencia, y la tranquilidad pues representa el orden que Pablo está direccionando allá, como un jardinero que organiza su jardín. Y él está proponiendo unas directrices claras que se viven en la iglesia actual, y es que el culto debe de ser para la edificación de todos. Entonces, deje fluir el Espíritu, en el sentido de que todos tienen el don de Dios, pero ese don debe de ejecutarse en orden. Y de esa manera
Entonces, él viene hablando un poco de la espiritualidad en este capítulo 14, pero hay que tener espiritualidad en la turbulencia, en la tranquilidad, apasionarnos por predicar la palabra y vivir en armonía acá en la congregación. Esta libertad y orden en el culto, como dice nuestro escudo nacional, orden y libertad, esa libertad y orden en el culto era el que Pablo iba a establecer. Mire, el culto era un caos, era como una orquesta sin director, con todos los integrantes de la orquesta queriendo tocar a la vez, pero en desorden. ¿Por qué? Porque cada uno quería resaltar. Pablo entonces lo que hace, con todos los dones de la iglesia que hay en ese momento, lo que hace es que establece una norma y dice, todo se haga para edificación. Tienen los dones del Espíritu, pero debe ser para una edificación. Usted se imagina aquí un culto donde yo esté hablando y entonces se levanten 2 o 3 personas aquí a profetizar, a hablar en lenguas y a tener la interpretación, y el otro entonces por allá comience también a dar otro mensaje, y el otro comience a cantar. ¿Se imagina cómo sería esto? Una locura acá. Más o menos era el ambiente que se estaba viviendo. Entonces Pablo, como buen jardinero, lo que hace es organizar el jardín para que cada una de las fragancias de las flores tengan precisamente su forma de expandir su aroma. Y en ese culto desordenado, como un jardín sin cuidado, las plantas pues van a buscar cada una por su lado el sol y el agua, y van hasta luchar por conseguir eso. Para precisamente evitar esta situación, entonces Pablo dice, las lenguas deben de ser una melodía armoniosa con interpretación, que el que esté hablando en lenguas, pues realmente tenga la interpretación y la dé. O si hay un hermano que tenga la interpretación, pues que también la dé. Yo no sé ahora con toda esta tecnología que existe, pues no sé si el que habla en lenguas, ahora se le ocurre la tecnología a la iglesia de buscar Google Traducción y entonces traducir las lenguas que está hablando un hermano y que se las traduzca el Google Traducción y que ahí esté entonces la interpretación. Como las cosas se han ido como tanto al extremo, ustedes han visto que hay una Ouija, la tabla esa diabólica, también ya hay una tabla Ouija evangélica. Así es el asunto. Estamos con un avance tecnológico impresionante. Y eso se vuelve en un desorden. Aquí, afortunadamente, ese desorden no existe. Es una iglesia ya muy madura. Sin embargo, hay que ir corrigiendo algunos detalles que se presentan. Así que, así como el sol que disipa las nubes, así es el uso del don. Cada uno tiene un don, entonces con ese don usted va a disipar las divisiones y las envidias, porque en el fondo Pablo plantea que hay una envidia y unas divisiones que se vienen dando desde el comienzo. Unos son de Pablo, unos son de Silas. Aquí entonces está diciendo los que están hablando en lenguas se están dando una importancia mayúscula. Entonces está diciendo prima el evangelio sobre todas las cosas. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, la iglesia se desarrolló en las casas. Hebreos dice de una manera bonita que no dejen de congregarse. Colosenses dice que los cultos en las casas deben de ser con himnos, con enseñanza, y Pablo está diciendo aquí lo mismo. En vista de que todo el mundo en esa iglesia de Corinto, donde todos tenían todos los dones del Espíritu Santo, él dice, entonces vamos a organizar el culto. Uno va a traer la enseñanza. El que tiene el don de lenguas y Dios lo va a usar, entonces habla.
Si hay alguien que tiene el don de la interpretación, entonces el primero que está hablando en lenguas calla y el que tiene el don de la interpretación va a hablar, va a cantar en su momento apropiado, se va a enseñar, el otro va a enseñar, el otro va a cantar, es decir, coloca una directriz para que haya un orden y no lo que estaban pensando los de afuera. Esa iglesia es un manicomio. Los profetas, lo que uno puede entender de este texto, lo que dice Pablo, vienen a ser como flores en un jardín espiritual que despliegan su fragancia, esa fragancia divina, pero no pueden florecer sin control, hay que controlarlos. El profeta que tiene una inspiración divina en el momento el mensaje que recibe de parte de Dios y lo entrega a la iglesia, usted y yo debemos de juzgar ese mensaje, si está acorde a la Escritura, si lo que está diciendo si es lo que dice el profeta, el libro, la Biblia, si no se contradice. Porque decir que Jesús no es suficiente para la salvación, ya sí se está contradiciendo. Que Jesús viene en tal fecha, ya se está contradiciendo. Incluso ustedes me tienen que juzgar a mí. Ustedes como buenos profetas, que son, porque son profetas, todos predican la palabra, no necesariamente desde el púlpito ni desde la radio, pero en su comunión diaria con la gente le predican, le enseñan. Ustedes son profetas porque están dando la palabra. Me deben de juzgar a mí si lo que les estoy enseñando está basado en la Escritura o si lo que estoy enseñando está basado en mis experiencias personales. Tiene uno que ser muy serio para predicar la palabra, para juzgarla. Ustedes tienen que juzgarla acorde a la Escritura. Les pongo el siguiente ejemplo. Si usted va siendo un maestro y enseña matemáticas, hace un quiz de matemática, le entregan el examen, usted va a calificar un examen de matemáticas, pero usted lo va a hacer porque sabe matemáticas. Si usted es profesor de castellano, hace el examen, califica el trabajo o el examen porque sabe castellano, sabe la lengua española. Entonces está calificando con propiedad. Si usted es un hombre y una mujer de Dios, un profeta y una profeta de Dios, es decir, que predica la palabra del Señor, y va a juzgar la predicación, va a juzgar un mensaje profético, necesariamente tiene que estar leyendo la Biblia, tiene que conocer algo de la Escritura. Yo no voy a decir que conozca a profundidades cosas, pero lo más elemental lo deben de conocer para que puedan juzgar la profecía. Porque ustedes no pueden pasar juzgando la Biblia, juzgando al predicador o juzgando lo que enseña el predicador, si se la pasan toda la vida en su vida cristiana viviendo el cristianismo por lo que dijo un pastor, por lo que dijo en la radio, por lo que dijo en la televisión, porque eso no es realmente un cristianismo. Tiene que vivir el cristianismo porque usted lee la Escritura, porque la estudia, en fin. Entonces Pablo está haciendo eso, le dice a la iglesia, mire, ustedes los profetas son juzgados por la iglesia. No tanto el profeta, sino la profecía. Son juzgados sus mensajes. Y Pablo aquí le dice a la iglesia, mejor dicho, ustedes son como pintores. Ustedes necesitan ser críticos para evaluar su obra de arte y evaluar la obra de arte de los demás. El mensaje que yo estoy dando, el mensaje que da alguien en lenguas con una interpretación, debe de ser examinado a la luz de la palabra. Y cuando habla de que los profetas examinen el mensaje, es eso, precisamente que la doctrina que están escuchando, que están recibiendo de parte del pastor, de parte del líder, sea una doctrina bíblica, no una doctrina de Hollywood. Hollywood nos presenta a hombres y mujeres que disciernen lo espiritual y ven, esos hombres y mujeres ven ángeles detrás de los pastores. Yo no sé si ustedes estarán viendo aquí ángeles detrás de mí.
No sé si estarán viendo demonios detrás de mí. Yo no descarto, porque es que la Escritura sí muestra que un hombre de Dios, Dios le abrió sus ojos espirituales y vio ángeles o seres celestiales cabalgando alrededor de quienes tenían que custodiar. Yo no descarto eso, pero cuando usted se va para el discernimiento espiritual y exclusivamente es para ver demonios y ver ángeles en el mundo espiritual, no lo descarto que sea así, pero la cuestión que está planteando Pablo es: discierna qué es lo que está escuchando, qué le están predicando, si lo que le están predicando es lo que dice la Escritura o no. Y para usted discernir eso, ¿qué necesita? Conocer la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra. Todos podéis profetizar uno por uno. Es decir, que Él nos está diciendo que la iglesia con los dones espirituales, con el don de profetizar, es como un río que fluye dentro de un cauce determinado. Y Pablo lo que está haciendo es colocar unos límites, guiando ese fluir de los dones espirituales en armonía. Y dice, todos pueden profetizar. Luego dice, los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Y eso puede indicar que los profetas, los que predicamos o el que es usado por Dios en un momento dado para un mensaje especial, en un momento preciso, esos profetas estamos sujetos a la evaluación de los otros profetas. Y los otros profetas son ¿quiénes? Ustedes, la iglesia, porque ustedes profetizan, ustedes predican la palabra, y profetizar es predicar la palabra. O lo otro que puede significar es que los profetas, los que estamos predicando, que somos todos, tenemos control sobre cuándo y qué decir. Aquí no se me puede levantar alguien en medio de esta predicación a profetizar, aquí dice el Señor, y a interrumpir el mensaje. No puede darse eso. Entonces el profeta tiene control sobre lo que va a decir y cuándo lo va a decir. A eso se está refiriendo Pablo cuando habla: los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Y los espíritus acá de los profetas, pues se refiere precisamente a la persona como tal. Así que Pablo es como un jardinero que está cultivando la iglesia. Reconoce que todos los creyentes están capacitados para edificar y nutrir a la iglesia. Y a mí me parece bonito eso de que estemos capacitados para nutrir, para edificar, porque todos tenemos dones. Así sea uno solo, descúbralo por favor. Y luego entonces nos invita también a que nos estemos estimulando los unos a los otros, que no tengamos envidias, que este hermano es usado con un don que yo no tengo. No, todos están dados para contribuir al crecimiento de la iglesia. Y también nos está hablando de reflexionar sobre esa libertad en el culto cristiano y el comportamiento de todos en la iglesia. Él está dando esa directriz para que todo fluya, cada uno con sus dones, el fluir del Espíritu tenga la libertad, en el sentido de que cada uno pueda aportar de lo que hay, de lo que Dios le ha dado. Él es como un arqueólogo, Pablo es como un arqueólogo de la fe, porque examina precisamente las costumbres eclesiásticas de su tiempo y empieza allí a aplicarlas en la reunión. Y es ahí donde entonces, dándole ese orden de cómo deben de estar en el orden, enseñar, cantar, hablar en lenguas, que haya un intérprete, que se reciten los salmos o los himnos, porque salmos e himnos son igual. Él está dándole esa directriz de orden, libertad y orden en el culto, y toca el asunto de las mujeres, que es el asunto con el cual pues hay una incertidumbre, porque persiste esa situación en la actualidad, cuando uno debería entender
qué es lo que pasó en ese momento y qué es lo que de ese lado de la historia permanece hasta el día de hoy. Así que tengamos en cuenta algo. Existía analfabetismo en ese momento. Y eso realmente impone su sombra sobre la comunidad. Eran pocos los que sabían leer, eran pocos los que podían dirigir, y básicamente en una cultura donde el hombre era el que dirigía todos los asuntos públicos y la mujer estaba más en la dirección del hogar. Así que cuando Pablo habla en el versículo 34, no hablen las mujeres, la mujer en ese momento se encuentra como una navegante en un mar de incertidumbres, como si fuera un ave que está volando pero sin brújula. Y ella tiene una necesidad de comprender las palabras que se están dando en esa congregación. Y eso las lleva a cuestionar, las lleva a buscar claridad, las lleva a voltearse al esposo y preguntarle: mijo, ¿qué es lo que están diciendo? Claro, un ambiente donde tanto hombres y posiblemente mujeres estaban hablando en lenguas y no había intérprete. ¿Qué hacen? Usted se imagina un montón de personas aquí hablando en lenguas en un momento dado donde yo esté aquí predicando y comiencen 4 o 5 a levantar su voz hablando en lenguas y nadie interprete nada. Primero, un desorden. Segundo, debe de haber un intérprete para que la gente diga amén. Y que el que esté aquí en este momento inconverso diga: el Señor está tocando mi corazón y me está descubriendo mi vida. Porque si algo maravilloso encontré en esta enseñanza, preparándola, algo que me llamó la atención, como se los dije desde la predicación anterior, es que las lenguas están dadas para que se conviertan los incrédulos. Cuando hay alguien que usa a Dios con las lenguas, esas lenguas deben de tener una interpretación. En este pasaje de Corintios, las lenguas y lo que es la interpretación de las lenguas tienen 2 objetivos. Si usted trajo un amigo, un no creyente a la iglesia, las lenguas lo van a atraer porque tienen una interpretación y va a decir: mi corazón está siendo descubierto. Y usted que es cristiano y trajo al amigo, usted va a ser edificado. Entonces, me pareció maravilloso encontrar esa verdad en el texto. Las lenguas están dadas para evangelismo y para edificación. Evangelismo y edificación de la iglesia. Por eso él pone el orden: si hay lenguas, que haya un intérprete para que la gente pueda decir: amén, Dios habló a mi vida. Entonces, las mujeres escuchando, porque en el contexto uno puede observar que habían lenguas sin interpretación. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Las que están ahí junto a su esposo. Mi hijo, ¿qué está diciendo? Y claro, comienza una algarabía y una algarabía lingüística en ese momento. Pablo yo me lo imagino como un pintor. Ahora pasa de ser el jardinero, pongámoslo ahora como el pintor que mezcla los colores en su paleta, y él intenta encontrar el equilibrio entre la práctica cultural de que las mujeres no hablen y los principios bíblicos, entre la necesidad de comprender y el orden de la adoración. O sea, él está entre la espada y la pared tratando de combinar bien los colores que queden en armonía. ¿Cómo combinar la práctica cultural con los principios teológicos? ¿Cuál es la práctica cultural? Las mujeres no podían hablar en público en la cultura grecorromana. ¿Cuál es el principio bíblico? El principio bíblico está dado en Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 5, donde dice: las mujeres pueden profetizar, las mujeres pueden orar.
está tratando de equilibrar eso con este otro de acá, que las mujeres callen en la congregación. Primera carta a los Corintios 14:34. Un equilibrio donde él va a tratar de mostrar qué es lo que prima. ¿Prima el aspecto cultural o el aspecto del evangelismo? De presentar el evangelio. Obvio que prima la necesidad de presentar el evangelio. El evangelio transforma la cultura. El evangelio no puede ser atropellado por la cultura. Y está como un gran jardinero tratando de organizar eso, como un gran pintor utilizando los colores que debe de ser para que no quedemos en el laberinto en el cual todavía muchos hermanos y muchas congregaciones están. En ese contexto, Pablo habla del papel de la mujer en el culto. Y la verdad es que ese pasaje se convierte en un espejo de pura complejidad cultural y lingüística de su tiempo. ¿Por qué? Porque en el trasfondo, si usted observa, la algarabía se estaba dando porque en el culto las lenguas no tenían interpretación. Ellas necesitan saber qué es lo que está diciendo este hombre. Nos está hablando Dios, díganos a ver qué es. Entonces forman la algarabía. Pablo comenzó en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 5, diciendo: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Entonces, cuando dice con la cabeza descubierta, sugiere que sí llevaban la cabeza cubierta. Las mujeres, cumpliendo ese requisito, uno, teológico y cultural. Teológico porque en el sentido que él está hablando acá, primera carta a los Corintios 11:5, está hablando de una posición divina. Dios, Cristo, hombre, mujer. Está entonces mirando el asunto teológico. Si lleva la cabeza cubierta, las mujeres pueden orar y profetizar en reuniones públicas. Hoy usamos o usan las mujeres manto en su cabeza. No. Un aspecto cultural que queda en el primer siglo. No puede pasar a este. En este contexto, cuando dice toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, profetizar significa, ¿qué significa profetizar? Predicar la palabra de Cristo, predicar el evangelio pública o privadamente. No se le está prohibiendo. Comienza Pablo desde ese capítulo, finaliza en el capítulo 14, versículo 34, que es el que estamos viendo hoy. Esa tensión teológica y cultural. Y en el mismo capítulo 11, en el versículo 4, habla de que todo, es decir, incluye a los hombres en eso de profetizar. Incluye a las mujeres en el hecho de profetizar, es decir, predicar la palabra, que era lo que hacían en los grupitos pequeños en cada casa donde se estaba predicando y haciendo el culto. Pasando de este capítulo, primer capítulo 11, versículo 5, hasta el capítulo 11, hasta el capítulo 14, versículo 34, encontramos lo que él dice. Y se los leo. Las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Entonces, aquí hay una discusión sobre la libertad cristiana y en esta primera carta a los Corintios, capítulo 34, capítulo 14, versículo 34, su discusión sobre la libertad cristiana es como la de un navegante que comienza
allí en la primera carta a los Corintios 11:5, toda mujer ora o profetiza, y hace su travesía desde ese capítulo hasta este capítulo 14:34, donde encuentra un puerto seguro, y es el culto de adoración. Y ahí dice, la mujer debe de callar. ¿Qué pasa? Imaginémonos un trapecista. La cuerda está puesta desde un lado hasta el otro y está tensa. Pablo está abordando esta situación como un equilibrista. Camina por una cuerda tensa entre los dos postes, primera carta a los Corintios 11:5, y en el otro poste, primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 34. Porque en el primer poste, primera carta a los Corintios 11:5, les permite participar como pájaros que vuelan en el alba. Hablen, profeticen, siempre y cuando sigan ciertas reglas, como la que es el manto, la cubierta. Pero en el otro extremo, en la otra parte de la cuerda, primera carta a los Corintios 14:34, parece silenciarlas en la congregación, parece no, las silencia, como el viento que calma las olas tumultuosas del mar. Cállense, dejen la bulla. Entonces, esta aparente contradicción en las enseñanzas de Pablo sobre el papel de las mujeres en el culto, pues ha sido un enigma envuelto en un misterio para los estudiosos bíblicos y como un rompecabezas cuyas piezas todavía no han encajado. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque hermanos, mire, uno se acerca a un texto bíblico a estudiarlo y todos venimos con ideas preconcebidas. Ya yo pienso del texto esto, porque yo leí, porque yo escuché a tal predicador, porque ahora alguien me está enseñando así. Entonces viene con esas ideas. Si hay algo difícil es desintoxicarse. Y hay que desintoxicarse de las ideas preconcebidas. Aquí en este capítulo, si en el capítulo 11, versículo 5 dice profetizar, y profetizar es predicar, en ese capítulo 11:34, cuando dice las mujeres callen, el verbo que utiliza o la palabra que utiliza no es profetizar, sino otro verbo, hablar. Y hablar es preguntar, hablar es poner conversación, hablar es entrar en una discusión, hablar es estar allí hablando, preguntando, y hay un diálogo con la persona que está a su lado, que es su marido. Entonces aquí Pablo no apunta, en este capítulo apunta aquí, no apunta a eso, a actividades como la profecía o la oración, que sí están en la primera carta a los Corintios 11:5. Aquí en este caso apunta más bien a comportamientos que podrían agitar las aguas tranquilas de la congregación, como una repentina turbulencia que perturba la tranquilidad de la congregación. Eso es como cuando usted ha traído niños a la iglesia. Generalmente usted tiene que decirle a los niños, Yorlinda, quieto, no se vaya por allá, deje la bulla, no hable. Cuando usted viene con alguien que le gusta hablar mucho y usted quiere estar concentrado, ¿qué le dice? Silencio, cállese, sí, es que vine después a escuchar, sí, me vas a dejar oír, estoy concentrándome, me desconcentraste. Más o menos es eso, yo me imagino todo ese ambiente que existe ahí de turbulencia y él trata de traer la tranquilidad. Las mujeres en ese momento eran como barcos en aguas agitadas y pueden haber sentido allí esa inquietud
quizás por la falta de la interpretación de las lenguas que el Espíritu daba, o porque ellas mismas podían ser usadas por Dios para hablar en lenguas y no sabían nada si no tenían la interpretación. Entonces esto desencadena precisamente en ese... Ay, se me pasó esto. Le digo que se me pasó y ahí me perdí. Termina precisamente en un revuelo impresionante. Entra una turbulencia. La intención de Pablo es la de, ahora pasemos como un capitán, ¿cierto? Un jardinero, un pintor, un capitán, ahora como si fuera el que estuviera allí calmando esas tempestades. Pablo, como un capitán aquí, con su destreza, lo que hace es guiar su nave a través de esas aguas turbulentas hacia un puerto más tranquilo, el culto de adoración. Lo que hace es tratar de buscar armonía y el orden en el culto, evitando esa ola de confusiones y esa discordia perturbante en ese viaje espiritual de la congregación. Aquí muchos se perturban porque vienen olas. Y nosotros hemos pasado por distintas olas, como las olas de la guerra espiritual, las olas del bautismo en risas, bautismos en danzas, guerra espiritual, pactos. Y todo ese tipo de situaciones. Yo no sé qué habrá ahorita, pero vienen modas que tratan de imponer otras ideas. Hay una muy fuerte y es que las lenguas cesaron. Pues yo pienso que no han cesado. Y Pablo dice acá que las lenguas sirven para dos propósitos. ¿Los recuerdan? Evangelizar y edificar. Pero que se use con intérprete porque si no, no cumplen su función. Entonces, quienes dicen que ya han cesado, tranquilos, para ustedes cesó, para nosotros no. Déjennos tranquilos que Dios nos sigue usando con las lenguas. Aquí no enseñamos a orar en lenguas, no les enseñamos el alfabeto del cielo, nada de esas cosas, son cosas inspiradas por el Señor. Busca evitar distracciones que perturben la adoración. Entonces, digámoslo así de otra manera, Pablo es como un maestro que establece reglas en el aula para mantener un ambiente propicio en el aprendizaje, asegurándose que cada uno contribuya a la armonía de la enseñanza. A ver, ¿qué va a preguntar? Sí, está bien la pregunta. No, fuera de lugar, no es el tema. Más o menos es como el caso de Pablo acá. Entonces, en este contexto, yo creo, supongo, imagino, es posible que las mujeres estuvieran como niñas inquietas, preguntando sobre el significado de lo que estaban hablando en esas lenguas en interpretación, o que ellas mismas estuvieran siendo usadas por el Señor con esas lenguas, con unos sonidos de lengua sin tener ninguna interpretación, y eso les parecía muy rico, muy bueno, y estaba la algarabía. Y Pablo, como un buen pastor, ahora miremoslo como pastor, guía a esas aguas tranquilas, apunta a una calma, que no haya confusión, que no se desvíen, porque tantas cosas se desvían de los dos propósitos. ¿Cuáles son los dos propósitos? Evangelizar y edificar. Tanta cosa que hay en desorden, entonces yo diría, yo me voy de esta iglesia, esta manada de locos ni riesgos. No, qué desorden de culto. ¿Y ustedes creen que es muy maluco que una mujer esté hablando en el culto de ese tiempo, en el primer siglo, y sea una perturbación? Para Pablo era una perturbación. ¿Ustedes no creen que aquí no es una perturbación cuando usted o yo nos metemos en pleno culto por las redes sociales a ver YouTube? Uno desde arriba puede ver las lucecitas de todos los celulares y uno mira, a ver, la Biblia no es un video. Y no es de la iglesia, no es de ningún pastor, es un video chistoso, cualquier cosita por ahí. Aló, estoy en el culto. Abran las Biblias
y sales el celular, ¿cierto? Cuando en sus conversaciones la gente empieza a distraerse, a salirse del objetivo del culto. Cuando por allá en la parte de atrás se suscitan corrillos, hablando, conversando, y entonces el de atrás, ay, no me dejan oír, por Dios, se puede callar, y entonces voltea a la hermana o el hermano, lo ametralla, lo acaba. No me diga lo que tengo que hacer. ¿Cierto? Así sucede en el culto, sale gente descontenta, enojada, brava, como hay gente que sale bien, ¿cierto? Que no se deja distraer de todas estas cosas. ¿Ustedes creen que eso no es malo? ¿Que eso no distrae? Habían cosas y yo traté de educar bien a la iglesia en ese sentido, llegaba uno a la predicación, pastor, mire que la hermanita necesita una consejería. Y ya uno va a subirse aquí, tiene que atenderla ya. Bueno, saquemos el ratico pues. Y después me puse yo a pensar, no, venga, usted vino al culto y usted quiere que en el momento de la alabanza yo la atienda. Usted quiere que en el momento del que esté ahí predicando yo la atienda. Venga, hagamos una cosa. Siéntese, escucha todo el culto y posiblemente al final ni tenga que buscar consejería porque Dios le hable a usted ahí. Y me quité ese problemita porque es que querían que los atendiera ahí mismo. Y los diáconos ya saben eso también. No, tengan discernimiento. ¿Quién es el que viene realmente al culto? ¿Quién viene a estorbar en el culto? Porque muchas veces también los diáconos, sin el discernimiento, pastor, el hermano necesita que lo atienda y tiene que ser ya. Y uno va a ver, ¿para qué es? Para pedir plata. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, le digo, bueno, entonces quédese en el culto y al final lo atiendo. No aguanta, se va. No aguanta porque la necesidad es que le dé la plata para irse. Entonces, eso también tienen que aprenderlo todos en la iglesia y logramos como controlar esa partecita. Porque son distractores del culto, los diáconos, los líderes, todo el mundo debe estar en ese discernimiento espiritual de estos asuntos que nos distraen. Entonces, si allá en ese momento distraían las mujeres preguntando qué quiere decir eso, que están hablando en lenguas, hoy tenemos muchos distractores en la iglesia, entonces, ¿sí o no? Y tenemos que ubicar esos distractores para que no sigamos pecando en ese sentido. Yo me pregunto si usted, ¿qué de malo hay en que las mujeres prediquen o presidan una denominación como mujeres levantadas por Dios para que estén al frente de una congregación, para que prediquen, enseñen, oren, hablen en la iglesia? Una mujer hoy en día no puede ser presidente de Colombia. Claro. Una mujer como ustedes no puede ser la gerente de una entidad. Claro. Hermanos, el pasaje sobre el silencio de las mujeres en las iglesias ha provocado muchos debates. Y sobre todo en la iglesia contemporánea, demasiado. Los reformados son unos que dicen no pueden ser pastoras, ser bíblicos dicen no pueden ser pastoras. Y ahí nos vamos a trenzar precisamente como Pablo en una tensión, como un equilibrista. Sí pueden profetizar, pero se callan en la iglesia, entonces es una contradicción. Pero es una contradicción lo que está haciendo Pablo, no. Desde el inicio digo, pueden profetizar. Profetizar es predicar. ¿Qué es lo que en la iglesia se estaba presentando? El desorden. ¿Y por qué el desorden? Porque ellas estaban hablando. Todos hablaban a la vez, ellas preguntando, y los hombres, digámoslo así, porque dice el adjetivo ahí, todos los que profetizan lo hacen en orden. Entonces todos, como es masculino, se estaba refiriendo a los hombres. Todos, cállense y hablen en orden. O sea que el problema también radicaba en ¿quién? En los benditos hombres, que profetizando entonces se levantaban todos a profetizar y a hablar. Él dice, no. Todos. Entonces, 2 o 3
Se sienta uno, interpreta las lenguas del otro, se sienta y vuelve a interpretar las lenguas del otro, se sienta el otro y vuelve a interpretar las lenguas del otro. Es decir, los caballeros también la estaban embarrando. Y las mujeres, obvio, porque preguntaban qué clase de lenguaje es esto que están diciendo. Entonces ahí no está hablando exactamente como se ha puesto así, que las mujeres eran las causantes del problema. Todos eran los causantes de la algarabía y del problema. Y Dios, en su bendita bendición, desde el capítulo 11, donde está la cuerda del equilibrista, dice: las mujeres pueden profetizar, las mujeres pueden orar. De una entrada dice: prediquen. El otro extremo, donde dice Pablo: callen en la congregación, es: por favor, guarde silencio. Guarde silencio. Como cuando usted le dice al niño: guarde silencio. Es decir, no hagamos algarabía, no hagamos ruido, guarde silencio, estamos en el culto, guarde su celular, no atienda la llamada, esté concentrado en lo que están diciendo. Es eso. Entonces, algunos intérpretes pueden parecer prejuiciosos, sí, porque tenemos ideas preconcebidas. Uno siempre debe traer la idea, y estamos infectados de todas las ideas. Entonces, como me enseñó a mí alguien cuando empecé a estudiar el libro de Apocalipsis, me dijo un hombre: para usted estudiar el libro de Apocalipsis, primero tiene que desintoxicarse. Y esa frasecita me quedó a mí. Lo mismo con estos pasajes tan difíciles, tiene que desintoxicarse. Coja el texto, mire con precisión, no busque por allí qué dice este señor, qué dice aquella, esta otra, qué dice este video. No, busque el texto. Comience que Dios dice: es tan hermoso Jesús que dice, y más o menos, a ver si me acuerdo, dice: el buey sabe dónde está la puerta para entrar, ¿cierto? Más o menos así, ¿no? ¿Lo recuerdan? El buey conoce a dónde está su pesebrera y va. El burro sabe dónde está su pesebrera. Somos tan burros, pero tan sencilla la palabra del Señor, que la podemos interpretar bien sin los prejuicios. Y Pablo aquí colaboró positivamente con muchas mujeres en el ministerio. La carta a los Romanos capítulo 6, la carta a los Filipenses, donde está Evodia y Síntique, dos mujeres muy chismositas. Timoteo, donde también las mujeres son chismositas, y veremos en la próxima predicación todo esto para ir finalizando realmente el papel de la mujer. En ese contexto, Pablo lo que hace es equilibrar como el hombre que va sobre la cuerda de un extremo al otro, equilibra las referencias a las mujeres profetizando, como lo que sucedió con las hijas de Felipe. ¿Recuerdan las hijas de Felipe? ¿Cuántas eran las hijas de Felipe? El diácono. 4, y todas profetizaban, hablaban de la palabra del Señor. Equilibra eso de profetizar con la instrucción de que no hablen en la iglesia. ¿Qué pasa en todo esto? Esta prohibición tiene un contexto específico en Corinto, donde la algarabía y la falta de orden reinaban, con todos hablando, tanto hombres como mujeres, profetizando, cantando, porque si nos vamos a que eran los hombres los que profetizaban por el adjetivo masculino, todos profetizan, que serían los hombres, entonces también estaban en un desorden, cantando, enseñando, hablando en lenguas, sin discernimiento ni el respeto establecido al orden, que es llevar la enseñanza, tener la palabra revelada, hablar en lenguas con interpretación. No estaban haciendo eso, o lo estaban haciendo de forma desordenada. ¿Qué más hay acá? Además de lo que le dije, había resistencia por parte de algunas mujeres a colocarse el manto sobre su cabeza como símbolo de sujeción. Por eso Pablo, desde el capítulo 11, comienza a meter el dedo en la llaga. Mujeres,
que no querían usar el manto. Dos conceptos. Teológicamente, el manto simboliza la sujeción. Dios primero, Cristo, hombre y mujer. En la cultura grecorromana el asunto tenía otras connotaciones de prostitución. En el asunto de los judíos convertidos, el asunto de la sujeción tenía que ver con eso. Precisamente el manto simbolizaba sujeción. Y aquí entonces está mezclando cultura, está tratando de equilibrar la cultura y la parte espiritual, donde algunas mujeres, parte de las mujeres, renunciaban a colocarse el manto sobre su cabeza como símbolo de sujeción, desafiando así el orden divino de autoridad, Dios, Cristo, hombre, mujer. En el contexto de la adoración acá de Pablo estableció correctamente varios grupos, a ellos los corrigió, les dijo, lleven la palabra, o salmos o himnos, canten, el que tenga lenguas, hablen lenguas, pero que haya intérpretes, si hay profecía, revelación, que se dé. Entonces, si no hay intérprete, que ore para sí, para que no cause, digamos, turbulencia, y ya sabemos esa parte. Y cuando le dice a las mujeres, callen, aquí las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Ahí me encuentro con un tesorito. Como la ley lo dice, y me puse a buscar, yo no soy el experto en esto, pero no hay ninguna referencia al Antiguo Testamento donde apoye esto. Es decir, cuando Pablo dice, como dice también la ley, que se calle, como dice también la ley, ¿cuál ley? En el Antiguo Testamento no existía ninguna ley donde le dijera a la mujer, cállese. ¿No? Antes profetizaban. Claro, es el contexto cultural. Entonces, es el equilibrio de ese que está en la cuerda tensa, donde está haciendo un equilibrio de que puede profetizar, pero le dice, cállese, no hable. Pero cuando está diciendo profetice, predique. Y cuando le dice cállese, por favor, sea organizada en la iglesia, no haga bulla, no haga ese ruido. Como cuando se le dice al niño, por favor, silencio. Cuando se le dice a alguien, por favor, no me distraiga, vine a concentrarme en la predicación. No existe ningún pasaje bíblico sobre ese asunto. ¿Qué tenemos que hacer? Ir hasta Timoteo, luego ir a Génesis, luego ir a otros textos, porque es posible que haga referencia precisamente a cuando fue creado Adán y Eva, que fue creado primero Adán y después la mujer, en Timoteo donde la mujer es la que cae, no el hombre, en Génesis 3 donde está la caída. Posiblemente se refiere a todos esos textos, que son los que hablaremos la próxima semana, y están relacionados con el concepto de sumisión. No de no hablar, sino de sumisión. ¿Y sumisión a quién? En el contexto de la iglesia, sumisión a los profetas, que los demás, que ustedes juzguen lo que yo estoy diciendo, que ustedes juzguen lo que la hermana predica, que ustedes juzguen si hubo una profecía en un momento instantáneo, que juzguen esa profecía. Está en un marco de no prohibir, no, sino un marco de juzgue lo que se está diciendo. Sin embargo, en la actualidad la situación es diferente. Si miramos ese concepto del siglo I, donde está él haciendo ese equilibrio, puede profetizar y no hablar, es un asunto cultural. Entonces, la parte teológica y la parte cultural. Y la parte teológica es la que prima, porque desde el capítulo 11, versículo 5 de la primera a los Corintios dice profetice. Es decir, él está priorizando lo que es el evangelio antes que el asunto cultural. El asunto cultural se queda ahí, no más, en ese asunto. Y esto no contradice el orden de la creación de Dios, sino que enfatiza la importancia del evangelismo. Por eso, hermanos,
es crucial comprender que el testimonio bíblico sobre este tema no es uniforme, no es absoluto. Yo no estoy diciendo aquí tampoco la verdad absoluta, no. Pero tampoco podemos adoptar posiciones dogmáticas y basarnos únicamente en algunos textos para poder tener un resultado que me satisfaga. Eso sería un resultado inapropiado. Ante estos aspectos culturales del primer siglo y las propias culturas de ese momento, es importante, hermanos amados, lo que Pablo hace. Y es que él dice en la misma carta a los Corintios, dice, adaptándome para ganar a diferentes personas, con el propósito de compartir el evangelio y participarles a ellos de los beneficios. Se adapta a las condiciones. Lo que está primando aquí es algo que está dado por Pedro. Pedro dijo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra del real sacerdocio o del sacerdocio universal de los creyentes, ¿es solo para los hombres o también para las mujeres? Para todos. Lo que está diciendo Pablo es prima el evangelio antes que la cultura. Jesús en el Apocalipsis habla de que nos ha constituido un reino de sacerdotes. Así nos constituyó un reino sacerdotal. En el capítulo 1, versículo, se me ha perdido, 6, y nos hizo un reino sacerdotes para Dios y Padre. ¿Qué prima? ¿El evangelio o la cultura? El evangelio. La verdad absoluta del asunto que plantea Pedro y que plantea el mismo Pablo es ese. Todos somos una real nación, sacerdotes santos para proclamar el evangelio. Pablo, en la misma carta a los Efesios, sentencia después de describir la jerarquía en la familia, Dios, Cristo, hombre, mujer, y plantea esa jerarquía. Dios está por encima de Cristo, Cristo por encima del hombre, la mujer, el hombre por encima de la mujer, y a él todos los siervos que trabajan en su casa. Él desbarata la idea de que el hombre es el dueño de la mujer, que trata casi que a la mujer como un objeto. Desbarata todo eso diciéndole, el hombre que está sujeto a Cristo es la cabeza del hogar. Y mire que coloca una jerarquía en el hogar. Desde Génesis le dijo a la mujer, tu deseo será para dominar al hombre, pero él no se dejará dominar. Una jerarquización, el hombre es el sacerdote de la casa. La mujer que ve en el hombre que está sujeto a Cristo, por inercia se somete a ese hombre. Y Pablo en esa conjetura, en esa conclusión, dice finalmente una cosa, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y cuando dice someteos unos a otros en el temor del Señor, ¿quién está por encima de quién? Todos somos iguales delante del Señor. Él mismo concluye en esas situaciones. Así que permitir que las mujeres tuvieran un liderazgo visible, incluso en apariencia, en ese momento podría haber tenido un impacto negativo en la aceptación del evangelio en el mundo grecorromano del primer siglo. Pero Pablo ya dijo, prediquen
en el primer capítulo, la primera carta, capítulo 11, versículo 5. Ahora, la otra inquietud que sucede aquí, cuando Pablo dice mujer en el versículo 34, ¿se refiere solamente a las esposas o qué? Porque dice allá, las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto plantea entonces la pregunta sobre si una mujer soltera tendría permiso para hablar en la iglesia y las casadas no, ¿o qué? Esa misma ambigüedad está en pasajes como 1 Timoteo, Tito, que son las que iremos a ver el próximo domingo. Pero desde esta perspectiva, desde lo que he estudiado, que no es la verdad absoluta, por lo menos en esta enseñanza, concluyo con la verdad del Evangelio, y es: prima el Evangelio sobre las culturas. Por encima de las culturas prima el Evangelio. Y si en esa cultura no podían hablar públicamente, era la cultura grecorromana, era la cultura judía en ese momento, pero Pablo ya estaba diciendo desde antemano, pueden profetizar, lo que está diciendo ahí en ese momento de Corintios es: no me causen desorden, turbulencia. Entonces, si miramos lo de Pedro, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las buenas de la salvación, se lo dice solo a las mujeres o solo a los hombres o a todos dos. Prima el Evangelio sobre cualquier orden cultural. Incline su cabeza y oremos al Señor. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque ante este mundo de confusiones, tu palabra nos guía, tu palabra nos trae como ese aliento y ese fresco de saber que tú no has desechado a las mujeres, de saber, Señor, que tu palabra es para que sea predicada por todas las personas, hombres, mujeres. Gracias, Señor, porque en la Escritura vemos que hay mujeres enseñando, que hay mujeres pastoras o que hay mujeres no pastoras, no nos lo dice la Biblia. Y si no nos lo dice, tenemos la libertad precisamente desde que todos somos real sacerdocio. El sacerdocio universal de creyentes nos permite entender que todos y todas podemos predicar. Que así sea, Señor, comprendiéndose tu palabra, no como lo digo yo, sino más bien desde lo que dice la Escritura, y nos bajemos de estas preideas con las cuales nos acercamos al texto y a las iglesias. Que Dios nos libre de caer en moveres de esta índole que causan daño a la congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.